licenciado. Ya. Hemos quedado entonces en esta diapositiva. Ya, pueden visualizar la diapositiva. Hemos quedado aquí, ¿no? En hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Decíamos que la obligación tributaria surge cuando se produce el hecho generador de esa obligación en una forma prevista por ley. Por ejemplo, dice, ¿no? En el caso de impuesto a las utilidades, al cierre de un periodo fiscal, los estados financieros y en especial el de resultados establece si existe o no utilidad, ¿no? Entonces, nace el hecho o la obligación tributaria cuando existe el hecho generador, ¿no? En este caso, si la empresa obtiene utilidades, pues ahí nace la obligación tributaria. Debemos pagar el 25%. O cuando hacemos ventas, nace el pago del débito fiscal, del IVA. Ahí habíamos quedado. 12. Sujetos de la relación jurídica tributaria. Es conveniente conocer lo que la norma legal conceptualiza a los elementos de esta relación jurídica tributaria. Entre los elementos que integran la relación jurídica tributaria debemos referirnos principalmente a sujeto activo, sujeto pasivo, solidaridad y efectos, terceros responsables y domicilio tributario. Según la normativa del Código Tributario, como elementos de la relación jurídica tributaria, lo menciona estos cuatro. Sujeto activo, sujeto pasivo, solidaridad y efectos, y terceros responsables y domicilio tributario. Aquí estaríamos hablando de 5, ¿no? Sujeto activo. Como anota el artículo 21 del Código Tributario, el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado. Pues el Estado se considera como sujeto activo, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal, dispuestas por ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. En otras palabras, intervienen otras instituciones o ciertas instituciones en representación del Estado, que es el sujeto activo, ¿no? La potestad o el poder de aplicar tributos pertenece indiscutiblemente al Estado en su rama legislativa, pero otros entes públicos pueden ser autorizados a recaudarlo y realizar todos los actos relativos a su administración. Por ejemplo, recauda la administración de impuestos internos, recauda la aduana, recauda los gobiernos departamentales, como ser, por ejemplo, la regalía minera, ingresa, no es para los gobiernos departamentales, una parte, ¿no? Recauda los gobiernos municipales con el pago de impuestos por impuestos de inmuebles, de vehículos, automotores, ¿no? Otras instituciones se pueden recaudar, ¿no?
Eso sería el sujeto activo. ¿Alguna consulta respecto al sujeto activo? Ninguna, ¿no? Como nota el artículo 22 del Código Tributario, es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas, sea en calidad de contribuyente o sustituto. Es el sujeto pasivo. El contribuyente o sustituto es la palabra clave. A su vez, dice, el contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Bueno, si el chinito dijo que estaba sacando oro al exterior, entonces ese chinito es el sujeto pasivo, es el contribuyente, ¿vale? Hay que verificar a ese contribuyente cuántos kilos de oro estaba sacando. ¿Se acuerdan, no? Del oro que se lo ha llevado sin pagar impuestos. Ese es el sujeto pasivo. Por eso dice, es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica, dice el hecho generador. Bueno, si ha sacado, creo que eran, no sé, 350 kilogramos, no, 300 y kilogramos, ¿cuánto le corresponde pagar de impuesto? Eso es lo que no ha pagado, ¿no? Eso establece el artículo 23 del Código Tributario. Dicha condición, dice, puede recaer en una persona natural o jurídica. Bueno, es persona natural, en este caso el chinito, ¿no? Pero puede ser una persona jurídica si la empresa ha sido constituida de acuerdo al Código de Comercio o otras normas legales existentes. Puede ser también una persona jurídica. Como anota el artículo 25, dice el Código Tributario, es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, ¿no? Entonces, el sustituto debe, dice, definir una norma tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas. Es decir, hay unas reglas que vamos a ver, que son estas, ¿no? A ver, ¿quiénes son sustitutos? No es que cuando estaban en gobierno el presidente, el expresidente Evo Linera, no es que el Evo salía al exterior, le sustituía a Linera, ¿no? O a la inversa, ¿no? Sino aquí nos explica. Son sustitutos, dice, en calidad de agentes de retención o de percepción. Aquí hay dos términos, retención o percepción. Las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividades, oficio o profesión, intervengan en actos o operaciones en los cuales deben efectuar la retención por mandato de la norma legal, ¿no? O percepción de tributos, asumiendo la obligación de impuestar su importe al fisco. Entonces, la retención está establecido en el decreto 24051. También en el caso del IT y del IUE, en ambos casos, hay que hacer retenciones, ¿no? RCIVA también hay que hacer retención, entonces, parte de la norma. La percepción también está establecida en otros decretos supremos. Entonces dice, aquí nos habla, son sustitutos en calidad de agentes de retención, dice, ¿no? O sea, aquí nos está diciendo, ¿quiénes son los agentes de retención? Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por ley. Los agentes de retención son las personas naturales o jurídicas en el que establece la ley. ¿Cuándo debes retener? ¿Cuándo debes retener? Por ejemplo, cuando hacemos una compra sin factura,
La norma nos dice que debemos retener. En ese momento nos convertimos en sustituto, pero como agente de retención. Ahora, son agentes de percepción. Son agentes de percepción. Las personas naturales o jurídicas designadas para obtener, junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado. ¿No? Aquí agentes de percepción, dice, ¿no? Las personas naturales o jurídicas designadas para obtener, junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo autorizado. Por ejemplo, el impuesto a las salidas aéreas. Creo que es algo de 200 y tantos. Vamos a suponer que es 250, ¿no? Cuando uno está viajando al exterior, si su pasaje cuesta 1.000 bolivianos, tiene que pagar 250 más, ¿no ve? Porque está saliendo afuera. Entonces, pero ¿quiénes tienen que, en este caso, retener ese impuesto? Las agencias de viaje. A ellos se les conoce como agentes de percepción, porque ya no está reteniendo el impuesto que debería pagar. Esa es la diferencia. Efectuada la retención o percepción en ambos casos, el sustituto, que es el agente de retención o de percepción, es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. El sujeto pasivo ya, como ya ha pagado el impuesto, ya no, pues no tiene que ver nada con impuestos internos, ¿no? De no realizar la retención o percepción, en este caso el sustituto, responderá solidariamente con el contribuyente, ¿no? Responderá solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra este. El agente de retención es responsable ante el contribuyente. El agente de retención, en este caso el sustituto, ¿no? Es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. Entonces, ahí estamos aclarando este término de quién es en este caso, el contribuyente y quién es el sustituto. Porque nos dice que el sujeto pasivo es el sujeto, es el contribuyente o sustituto, nos dice, ¿no? El contribuyente o sustituto. Solidaridad y efectos. Creo que siguen ingresando. A ver, vamos a ver si hay alguien más. Solidaridad y efectos. Deudores solidarios. Están solidariamente obligados a aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos, la solidaridad debe ser establecida expresamente por ley. Bueno, ¿a qué nos referimos a esto? ¿A qué se refiere este artículo? Dice, los efectos de la solidaridad son: la obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo. A ver, aquí decíamos, en el anterior, que si el agente de percepción no ha imposado el impuesto, entonces el contribuyente y el agente de percepción son solidarios, ¿vale? Son solidarios. Entonces, pero, ¿qué efectos tiene si es que no ha pagado? La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores o a elección del sujeto activo. Entonces, puede ser exigida, en este caso, al contribuyente o al agente de retención, cualquiera, ¿no?
El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente. Por ejemplo, un caso que ha ocurrido en una institución que estuve trabajando, resulta que no se han presentado los libros compras y ventas IVA, porque de acuerdo a la normativa hay que presentar, ¿no? De acuerdo a la normativa extendida, de la ley 843 y decretos reglamentarios, vamos a generar que se ha generado una multa de 5.000 UFBs por cada periodo, ¿no? 2 periodos, vamos a suponer que no se ha presentado, 10.000 UFBs. ¿Quién es responsable en una institución pública? El que está a cargo de la función pública. De acuerdo al manual de funciones está definido quiénes son los responsables de presentar, ¿no?, ese documento hacia impuestos internos. Pero ¿quién es responsable de la institución? La MAE. La MAE es el principal responsable, ¿no? Luego, el área, el jefe del área, en este caso, el gerente administrativo financiero, en algunas instituciones se llama jefe financiero o jefe administrativo, jefe financiero se llama, ¿no? O director de asuntos administrativos, por ejemplo, en los ministerios. En los ministerios se llama, después del ministro, viceministro, viene el director de asuntos administrativos, el que maneja la plata, ¿no? En ese caso, en un ministerio, el ministro es la MAE, ¿no? Pero de este director de asuntos administrativos financieros depende la unidad financiera y la unidad administrativa. En la unidad financiera hay un jefe, el jefe financiero, ¿no? O normalmente es el contador, ¿no?, el jefe financiero. Entonces, él es el responsable y este jefe financiero tiene dependientes, ¿no? Un responsable de impuestos, un responsable de ingresos, un responsable de egresos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo ya que 8 personas han participado, ¿no? Pero el principal responsable es el jefe financiero, ¿no?, quien debería supervisar la presentación de esto, ¿no? Vamos a suponer que son 4 personas. Si se debe 10.000 UFBs, ¿a cuánto les corresponde? A 2.500 UFBs. No importa el cargo, ¿no ve? Pero a 2.500 UFBs si son 4, pero a eso se refiere cuando dice deudores solidarios, ¿no? Deudores solidarios. Los 4 están imputados, deben al Estado, por esos 10.000 UFBs que ha pagado esa institución. Por eso hay que repetir, ¿no? Se debe repetir. Se repite a los funcionarios responsables. Aquí nos dice eso, ¿no? El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás. Entonces, uno de ellos puede pagar. Por ahí, digamos, la MAE políticamente no quiere quedar mal, y además se está viendo otros cargos. La MAE dice, ya, yo voy a pagar, o si no, les dice a los demás, ya, yo pongo el 50% de ustedes, los 3 divídanse en partes iguales para pagar esto, porque finalmente quien es el responsable era el gerente o el director administrativo financiero. Se le verá, ¿no? Ella verá cómo va a distribuirse con los demás. Pero la MAE dice, voy a poner el 50%, en este momento reúnen y pagan. Por eso dice, cualquiera de ellos, ahora pueden pagar en conjunto, o uno de ellos. Bueno, esto era lo que nos ha la auditoría ha determinado el pago de 10.000 UFBs. ¿Cuál es la cuenta? Deposita la cuenta. Se deposita la cuenta de la institución, presenta con una nota, ahí se libera, porque se ha pagado el total. Por uno de los deudores libera a los demás, dicen, ¿no? Los demás ya se liberan, ¿no? Por ahí, digamos, los funcionarios de abajo han desaparecido, solamente está la MAE y el director administrativo, han dado la cara. Los 2 pagan, pero los otros 2 también que estaban involucrados, bueno, ya han sido liberados porque ha sido pagado, ¿no? A eso se refiere esto, ¿eh? Entonces, estamos explicando a qué se refiere el término de solidaridad. Estamos viendo aquí los efectos, ¿no? El cumplimiento de una obligación formal, nos dice,
por parte de uno de los obligados libera a los demás, ¿no? Si paga uno de ellos, libera, ¿no? La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios. Por ejemplo, hacemos mención a que, bueno, ya no tenía impuestos internos a poder, o sea, ya no tenía motivo a fiscalizar, impuestos internos a fiscalizar, o diré, no a fiscalizar. Entonces, se ha pedido la exención. Entonces, libera también, ¿no? La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios. Nadie paga si no están exentos, salvo que el beneficiario haya sido concedido a determinada persona. En este caso, dice, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás. Eso se refiere a solidaridad y efectos, ¿ya? Si hay alguna consulta. Porque ya ustedes al resumir ya se han dado cuenta qué dudas tienen, ¿no? Terceros responsables. Terceros responsables. A ver, dan una lecturita esa parte. Bueno, terceros responsables. Son terceros responsables las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben por mandato expreso del presente Código de Español Legales cumplir las obligaciones tributarias. El carácter de terceros responsables se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita o onerosa de bienes. Si mis padres me han heredado vamos a decir, un departamento y eso estaba en alquiler, mientras todo se legalice, entonces ya se convierte en tercero responsable, ¿no?
porque mientras se legalice se tiene que seguir pagando los impuestos correspondientes a alquileres. A eso se refiere el tercero responsable. ¿Cómo se describe? Dice, por responsables por la administración del patrimonio ajeno, responsables por representación. Una empresa jurídica normalmente nombra gerente a una persona. Ese es el responsable por representación. Responsables subsidiarios. Solidaridad entre responsables. Derivación de la acción administrativa. Notificación e impugnación. Responsables solidarios por sucesión a título particular. Sucesores de las personas naturales a título universal. Transmisión de obligaciones de las personas jurídicas. Entonces, entendemos aquí que el carácter de terceros responsables se asume por la administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita o onerosa de bienes que corresponde a esto, ¿no? Como se describe, ¿no? Domicilio tributario. Domicilio en el territorio nacional. O sea, en Bolivia, ¿no? Para efectos tributarios, las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva, preferentemente, dice, ¿no? Entonces debemos fijar. Si yo como profesional estoy en el régimen general, ¿no? Estoy registrado en el padrón nacional, ¿no?, de contribuyentes, debo fijar mi domicilio. Pero mi domicilio va a ser donde vivo o donde hago mi actividad, realizo mi actividad comercial, ¿no? Vamos a suponer que tengo ahí por el centro mi oficina, ¿no? Entonces, ahí puede ser que sea, eso me dice, ¿no?, que sea ahí mi domicilio. Pero la normativa nos dice, ¿no?, domicilio donde uno vive y domicilio donde funciona la actividad, ¿no?, una actividad económica. Entonces aquí nos dice, domicilio de las personas naturales, ¿sabe? La norma, ¿qué entiende como domicilio de las personas naturales? El Código Tributario. Cuando la persona natural no tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, este fuera inexistente, ¿no?, a todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es. El caso de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Él es supuestamente de Chapare, pero estaba como presidente aquí en La Paz, radicando. Pero no sabemos si vivía en la Casa Grande, si vivía en San Jorge, o si vivía en su propio departamento, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos dice la normativa? A todos los tributarios se presume, dice, la norma presume que el domicilio en el país de las personas naturales es, dice, ¿no?, el lugar de su residencia habitual. Si vivía en la Casa Grande, ese debería ser su domicilio, ¿no ve? Si vivía en San Jorge, debería ser eso su domicilio. O su vivienda permanente, dice, ¿no?, el lugar de su residencia habitual, o su vivienda permanente. El lugar donde desarrolla su actividad principal, esa sería Casa Grande, ¿no? Ahí está su actividad, su oficina. En el 12º piso, pero ahí tenía un palacete, ¿no? En caso de no conocerse la residencia o existir dificultad para determinar. El lugar donde ocurra el hecho generador. Por ejemplo, hay muchos que venden, ¿no?, ahí por correos. Ahí es el lugar del hecho generador. En caso de no existir domicilio, en los términos de los numerales precedentes. Entonces, cuando no hay un domicilio, dice el lugar donde ocurre el hecho generador. Eso es su domicilio. Pues aquí nos está explicando dónde es el domicilio de las personas naturales. Aquí está, hay tres lugares que se consideran dónde debería ser su domicilio.
Domicilio de las personas jurídicas. Cuando la persona jurídica no tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado este fuera inexistente, a todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas jurídicas es. ¿Se acuerdan en el Alto? Ha habido una temporada, hace tiempito atrás, que había empresas, o que el gobierno municipal del Alto contrató a ciertas empresas, pero estas empresas no tenían, o sea, han señalado un domicilio, pero en ese domicilio no existía. Era un callejón sin número, ¿no? Un callejón donde un puerto tenía número, pero nadie vivía ahí, ¿no? Y cuando querían ejecutar, ¿no? Las boletas de garantía, no había cómo ejecutarlas. Porque si bien estaba el domicilio, pero era inexistente, ¿no? Era inexistente. Dice, en ese caso, dice, ¿no? A todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas jurídicas es el lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva. O sea, la oficina funciona, no sé, pues en Río Seco, vamos a decir, ¿no? Una empresa. Ahí funciona su dirección administrativa. Ese debería ser el domicilio. El lugar donde se halla su actividad principal, en caso de conocer dicha dirección administrativa, actividad principal. Vamos a suponer que tiene una tiendita ahí por el terminal, ahí distribuye sus productos que fabrica, que produce. Ahí es donde funciona la actividad principal. Eso debería ser, dice, el domicilio. En caso de no conocerse la dirección de la administración, ¿no? En este caso, la administración efectiva. Por ejemplo, hay una farmacia, no lo digo cuál es la farmacia, es una grande. Su domicilio principal, según documento, según la escritura, aquí está, ¿no? El señalado en la escritura de Constitución, es Cochabamba, ¿no? Es Cochabamba. Pero sin embargo, todo funciona aquí en La Paz. En Cochabamba, en ese lugar solamente funciona una sucursal. Entonces aquí dice, ¿no? El señalado en la escritura de Constitución, ¿no? Entonces, al momento de crearse una persona jurídica, en la escritura de Constitución tiene que mencionar dónde es el domicilio. En la calle Daniel Salamanca, número tantos, zona tantos, así, ¿no ve? Entonces eso lo exige el Código de Comercio. Pero les estoy diciendo, de esta farmacia que yo conozco personalmente, su domicilio principal, según la escritura de Constitución, es Cochabamba. Pero funciona aquí todo, en La Paz. El lugar donde ocurre el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los términos de los numerales precedentes, lugar donde ocurre el hecho generador, ¿no? Es decir, donde se comercializa, ¿no? El lugar donde está comercializado. Para las asociaciones de hecho o unidades económicas sin personalidad jurídica, se aplicarán las reglas establecidas a partir del numeral 2 de este artículo. Se aplica, ¿no? Hay asociaciones, ¿no? Sin personalidad jurídica. Hay asociaciones sin personalidad jurídica. Eso van a ver en sociedades, ¿eh? En contabilidad de sociedades van a ver. Ahora, esto hay bastante, ¿no? Domicilio de los no inscritos, o sea, no se han registrado en el padrón biométrico nacional, ¿vale? No se han registrado, pero realizan una actividad económica habitual. De esos tenemos varios, ¿no? Se tendrá, dice, por domicilio de las personas naturales o asociaciones o unidades económicas sin personalidad jurídica que no estuvieron inscritos en los registros respectivos de las administraciones tributarias correspondientes, el lugar donde ocurre el hecho generador. Eso nos dice el artículo 40 del Código Tributario, donde ocurre el hecho generador, ¿no? De los no inscritos. Domicilio especial. También puede haber domicilio especial.
El sujeto pasivo y el tercero responsable podrán fijar un domicilio especial dentro del territorio nacional a los efectos tributarios con autorización expresa de la Administración Tributaria. El domicilio así constituido será el único válido a todos los efectos tributarios. En tanto, la Administración Tributaria no notifique al sujeto pasivo o al tercero responsable la revocatoria fundamentada de la autorización concedida. A estos no soliciten formalmente su cancelación. Entonces, el servicio o la Administración Tributaria puede fijar, dice, un domicilio especial a pedido del sujeto pasivo, ¿no? O tercero responsable. A ver, entonces esto de los domicilios creo que es muy importante. Para mí es muy importante esto. Si tienen alguna consulta, hasta ahí. Y si no hay, podríamos ir avanzando, ¿no? Objeto de la obligación tributaria. El objeto de la obligación tributaria es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser exigida de manera coactiva. Por ejemplo, he hecho mi declaración del mes de enero, vamos a decir, de mis ventas por 10.000 o por 100.000. He hecho mi declaración jurada, pero no tenía dinero para pagar el impuesto, el 13%, 13.000, porque fin de año me lo he gastado el dinero, ¿no ven? Como no he pagado, ¿no?, esa obligación tributaria, me van a cobrar en forma coactiva. Si el contribuyente dice de esta manera, tiene una obligación de pago a partir del vínculo jurídico. Bueno, el vínculo jurídico es las ventas que realicé por 100.000, ¿no? Gracias a los tributos, el Estado puede solventarse de esas obras de virtud. Es decir, como he hecho las ventas, entonces yo debo pagar, tengo la obligación de pagar, ¿no ve? Tengo la obligación de pagar los 13.000. ¿Para qué? Para que el Estado pueda solventar y desarrollar sus gastos, ¿no? O solventar sus gastos o desarrollar obras, como lo que están reclamando en este momento, la construcción a desaguadero, ¿no ve? La doble vía. Para eso necesita el Estado dinero, ¿no? Ejemplo, nos dice aquí, iba por pagar bolivianos 5.000, esa es la obligación tributaria. Según lo que hemos liquidado en la declaración jurada, sale 5.000. Si no paga dentro del plazo, puede ser exigida de manera coactiva. Entonces me van a empezar a enviar notificaciones de impuestos internos. Usted ha hecho esta declaración, pero no ha pagado hasta la fecha, ¿no? Si ha pagado, desestime este comunicado, así dice, ¿no? Así dice impuestos internos. Entonces, aquí nace la obligación tributaria, ¿no? Esta es la obligación tributaria. Los 5.000 que deben pagar, ¿no? Objeto de la obligación tributaria. Seguimos ahí, ¿no? Toda ley tributaria debe señalar cuál es el objeto del gravamen, o sea, lo que grava. Es frecuente observar que se confunde el significado del concepto objeto del tributo con el de la finalidad del tributo. Cuando se habla de objeto del tributo, se está haciendo referencia a lo que grava la ley. En el caso del IVA, grava a las ventas, ¿no? A las ventas. Y no al fin, no sabemos, digamos, para qué estamos pagando, ¿no? Y no al fin, que busca con la imposición. ¿No? O sea, el fin del impuesto es solventar los gastos del Estado, ¿no? Ya sea gastos de inversión o gastos de gasto corriente, ¿no? Podemos definir el objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición. El objeto del tributo quedará precisado a través del hecho imponible. Entonces, objeto de la obligación tributaria, aquí tenemos la estructura del tributo. Hecho generador o imponible, materia imponible objeto, base imponible, la alícuota, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la exención. El hecho generador imponible dice causa que da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Hecho jurídico con relevancia económica, ¿no?
Materia imponible constituye el soporte de la imposición. Comprende los elementos que integran los flujos reales, bienes y servicios, nominales, ingresos y factores de producción. Base imponible, materia imponible, objeto sometido a imposición, expresada en valores, unidades físicas. Valores, unidades físicas. Mis ventas son 100.000, eso es entonces, ¿no? Base imponible, que está en valores, ¿no? Pero unidades físicas, ¿qué va a ser? En el caso del petróleo, 10.000 barriles de producción día. Ese va a ser mi base imponible. Por cada barril voy a pagar tanto de porcentaje, ¿no? 32%, 18% por barril, ¿no? Alicota, cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica sobre la base imponible para obtener el monto del impuesto a pagar. Entonces, tenemos una alícuota fijo y porcentual, ¿vale? Tenemos una alícuota fijo y porcentual, a la que se conoce como coeficiente. Sujeto activo, hemos visto que es el acreedor del tributo, que en general es el Estado. Sujeto pasivo, persona natural o jurídica obligada por ley al pago del impuesto. Exención, el no pago de tributos por mandato de la ley. Por ejemplo, las empresas mineras no pagan cuando exportan, ¿no? Están liberados, no pagan el IVA. Esa es la estructura del tributo. Ahora sí vamos a ir analizando qué es base imponible. ¿En qué número estamos? Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar, artículo 42 del Código Tributario. Base imponible es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determina la obligación tributaria. Ejemplo, dice, ¿no? Petróleo crudo, unidad de medida barril. ¿No? El impuesto a las utilidades, ¿no? Unidad de medida es el valor, dice, ¿no? En este caso, puede ser unidades monetarias, en bolivianos, en dólares, ¿no? Si la utilidad es boliviano 100.000, la base imponible va a ser 100.000, ¿no? Que está en valores. Métodos de determinación de la base imponible. La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. En este caso, en el caso del IUE, el documento que respalda va a ser el estado de resultados. En el caso del IVA, el documento que respalda va a ser las facturas o notas fiscales. Por eso en las oficinas contables vemos que tienen que sumar talonario por talonario las facturas, ¿no? Esa es la base cierta. La factura es un documento que nos permite determinar sobre base cierta, ¿no? La determinación de la base imponible. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal en el hecho generador de la obligación permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44. Base presunta, por ejemplo, del IUE, de las personas, vamos a decir, de las personas naturales, de aquellas personas que tienen oficios o médicos, ¿no? ¿Qué nos dice ahí, no? La base presunta es ¿cómo pagamos el IUE? Es el 50%, dice, ¿no? La base presunta. Sobre eso calculamos el 25%, que representa el 12.5%, ¿no? Así. La base presunta. El legislador presume cuál va a ser su ingreso. Por ejemplo, una base presunta en el caso del, hemos visto, de uno de los regímenes especiales.
A ver, ¿en qué régimen especial tenemos bases presuntas? A ver, jóvenes. Régimen integrado, ¿no? Ahí tenemos base presunta. Trimestralmente o mensualmente, ¿cuál va a ser su ingreso? Eso es base presunta. Porque legalmente no es, ¿no?, el impuesto que está pagando, ¿no? También nos dice cuando la ley encomiende la determinación al sujeto activo, prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo. Esta deberá practicarse sobre la base cierta y solo podrá realizarse la determinación decía, sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Código Tributario. Entonces, de esa forma se determina la base imponible. Por ejemplo, dice, en el caso del impuesto a las utilidades, al cierre de un periodo fiscal, el estado de resultados establece si existe o no utilidad. Esa situación da lugar al hecho generador, que a su vez produce el nacimiento de la obligación tributaria. La base imponible está dada por ese mismo estado de resultados, que ha señalado que existen utilidades. Alicota. El concepto de alicota nos dice, es el valor fijo o porcentual establecido por ley, que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. Aquí nos dice, la alicota es el valor fijo porcentual establecido por ley. En caso de examen, palabras claves, ¿no? Palabras claves. Que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. Ejemplo, ISAE, fijo, 348. Régimen simplificado, fijo, categoría 1, 47. Categoría 2, categoría 6, ¿no? Porcentual. Tenemos el caso del IUE, del IVA, del IT, ¿no? Es porcentual. Tenemos alicuotas fijos y porcentuales, ¿no? Ya, esto ya hemos visto. Bueno, a ver. Vamos a quedar aquí, por favor, ¿ya? En el 86. En el 86. Si tienen alguna consulta, hasta ahí. Bueno, vamos a quedar en esa diapositiva. En el 86, anoten, por favor. Nos vemos el día lunes. Muy buenos días, jóvenes. Si no hay ninguna consulta. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.